Unirradio Jaén, la voz de una década. Saludos oyentes de Unirradio Jaén, la emisora de la Universidad de Jaén. Volvemos a desplegar banderas, llenamos las ondas de sentido y además también de esencia, de palabras fundamentadas, visibilizando los diferentes ámbitos en los que nuestra emisora Unirradio Jaén trabaja diariamente, aún con los ecos dedicados al emprendimiento y también a la comunicación en meses previos. En este 10º aniversario de la radio de la Universidad de Jaén nos sumergimos en el presente, en el mundo de la cultura, y lo hacemos con un abanderado más que ilustre, un magnífico creador, un escritor referente a todos los niveles, docto en el campo de la literatura como autor y también como crítico, pluma insigne de dilatada y galardonada carrera. Nuestro invitado es miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde el año 2009, con la letra M minúscula. Es más que conocido y también muy admirado y admiradísimo por parte de la gente que desde luego forma y conforma la radio de la Universidad de Jaén. Lo tuvimos hace unos años en el Club de las Letras, generosísimo y siempre, bueno, pues maestro. José María Merino es nuestro abanderado en el mes de la cultura. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar con vosotros, muchas gracias por tus palabras y vamos a hablar de literatura, que es lo que a mí me gusta. Pues efectivamente, vamos a hablar sobre ello. ¿Qué te ha dado la literatura, precisamente, José María, a lo largo de todos estos años? Pues mira, desde que yo era un lector muy joven, jovencísimo, me enseñó a entender mejor la realidad, que es algo tan inescrutable. Y además ahora, en estos momentos que estamos pasando, hay que reconocer que la realidad es realmente extraña. Y como escritor, pues me ha dado la satisfacción de profundizar en aspectos extraños o misteriosos, lo azaroso, lo absurdo de la existencia. Todo eso un poco es lo que yo encuentro para empezar en la literatura. ¿Ha habido momentos en tu vida en los que has deseado, has hablado sobre lo azaroso, sobre lo extraño, aquello quizás lo limítrofe, pero a lo largo de tu carrera literaria ha habido instantes en los cuales has deseado quizás vivir más en esos mundos de ficción que tú has creado más que en la propia realidad? Bueno, no en los que yo he creado. Cuando yo empecé a leer, que era jovencísimo, pues descubrí primero el mundo de Heidi, que fue una novela que me deslumbró cuando yo tenía 7 años, ¿no? Luego La isla del tesoro, luego Las aventuras de Tom Sawyer. Y cuando yo leía aquello, yo estaba deseando estar en los Alpes. Yo estaba deseando estar en la Hispaniola con el capitán Silver. Yo estaba deseando estar en el mundo del Mississippi de Tom Sawyer. Vamos, es más, yo estaba allí, yo vivía allí. Bueno, han pasado los años, me he hecho un poco mayor y la verdad es que ahora entiendo que la literatura es un mundo paralelo. Y a mí me encanta como mundo paralelo. Yo estoy en este mundo, en el mundo de esta realidad, y al mismo tiempo, cuando entro en un libro que me fascina, que me interesa, últimamente he estado releyendo a doña Emilia Pardo Bazán, antes había estado releyendo a don Benito Pérez Galdós, entro en su mundo y yo digo, caramba, estoy viviendo en un mundo que no es el mío, pero que, en fin, está muy cerca del mío. Solo tengo que cerrar el libro para volver otra vez a mi lugar. A mí la literatura, en fin, yo creo que en los mundos de la ficción me han dado otro espacio de la vida. ¿Es básica, por lo tanto, la verosimilitud a la hora de relatar? ¿Perdón? La verosimilitud. Bueno, para mí es imprescindible. Es decir, tengo un personaje que se llama el profesor Eduardo Souto, que dice, la realidad no necesita ser verosímil. Y eso lo estamos viviendo ahora, con todo este asunto de la pandemia y todo lo que hay alrededor, ¿no? La literatura tiene que ser verosímil siempre. Es decir, un cuento fantástico, una novela de vampiros, tiene que resultar para el lector algo, bueno, asumible, me lo creo, entro en ello, suspendo mi incredulidad, ¿no?
la verosimilitud yo creo que es la primera ley de la literatura, de la ficción. Tú has hablado sobre el profesor Eduardo Souto. No sé si hay algún otro personaje que a lo largo de estos años te haya acompañado o al menos que hayas sentido su presencia íntimamente ligada al transcurso de todas estas décadas, justamente a tu lado. Bueno, no, yo creo que el profesor Eduardo Souto, el día que escribí un cuento donde salía él, su alumna y luego compañera Celina, que era un cuento que se titulaba Celina y Nelima, era un cuento sobre la inteligencia artificial, un proyecto del profesor Souto que, si mal no recuerdo, se llamaba Norma experta literaria identificadora de metáforas antiguas, Nelima. Y a partir de ahí, bueno, pues ya me acompaña, o sea, empieza a escribir un libro de cuentos y de pronto el profesor Souto me dice, Merino, ese cuento es mío. En fin, que es un personaje recurrente. Hay que han dicho que es un alter ego, yo digo, no, es un fantasma. Vamos a seguir moviéndonos dentro de lo que es esa conexión directa y además en tu carrera también entre lo literario, entre lo que es la propia realidad. A la hora de escribir e incluso aplicándolo a tu día a día, ¿verdad? ¿Tú eres más dado a coordinar, a depurar el estilo o a subordinar y buscarle sentido entre líneas a las cosas? Bueno, yo creo, claro, cada persona que escribe puede tener una teoría sobre el asunto. Yo creo que lo fundamental es la estructura del relato. Hay que organizar muy bien el relato y hay que saber a dónde vas, qué vueltas de camino tienes, cómo regresas de este a este otro sitio, etc. El estilo es algo, hombre, interesante, una importante aportación, pero a mí sobre todo me interesa la estructura, es decir, pensar en la estructura. Eso es lo que creo que es fundamental en cualquier historia, sea corta o larga, de la ficción. ¿Una estructura, en tu caso, planificada de antemano o te dejas sorprender a lo largo del proceso creativo? Bueno, no, yo tengo que pensar muy bien lo que hago y sobre todo a quien tengo que interesar es a mí mismo. O sea, yo soy soy el lector, yo soy el escritor y el lector. Si me interesa, pues sigo adelante y si no, digo, no, cuidado, esto hay que darle una vuelta, esto no puede seguir por aquí. En fin, yo creo que eso es lo básico también desde mi perspectiva de escritor, ¿eh? Por lo tanto, no tendría sentido preguntarte si piensas en un lector ideal, porque realmente tú eres tu propio lector, ¿verdad? No, yo no. A mí me lo han preguntado a veces, oye, ¿qué tipo de lector prefieres? Digo, bueno, yo quiero un buen lector, un lector al que le guste la ficción, que le guste la literatura, pero jamás pienso en el lector. Yo solo pienso en mí, yo soy el lector. Y estoy leyendo y escribiendo y diciendo, por aquí no. Por aquí sí, esto me interesa, esto no me interesa. Porque la literatura, yo no sé si hay mucha gente que también le pasa eso, va suscitando, sobre todo la novela, va suscitando sus propios azares. De pronto has encontrado algo pues mira, qué interesante es esto. Hace un par de días me pidieron un cuento rápidamente. ¿Me puedes escribir un cuento tal, breve? Y digo, no puedo. Pero luego dije, caramba, brevísimo, lo pensé y ¡pum! Y salió, pero el propio cuento fue el que me iba generando, digamos, sus frecuencias para que yo las aceptase o no. O sea que yo no tengo todavía una idea exactamente de a quién me dirijo. Me dirijo sobre todo a mí mismo, ¿no? Cuando hablas de frecuencias, extrapolémoslos también al ámbito, digamos, más del cuerpo, ¿no? ¿El cuento tiene corazón? ¿En algún instante late más rápido? ¿En otros incluso se suspende el latido? Bueno, el cuento precisamente es el género más complejo de la ficción, a mi juicio. Yo he trabajado, bueno, con novela y he trabajado, pero el cuento tienes que saber exactamente muy bien por dónde tienes que atajar, porque la novela es un largo viaje y puedes irte por allí, perder el asno y el asno recuperarlo o no sabes muy bien lo que pasa, pero bueno, el lector te lo respeta. En el cuento no hay atajos, o sea, no hay revueltas de camino, hay que ir directo al grano. Y por lo tanto el cuento para mí creo que tiene esa
peculiaridad, ¿no? Ese sentido profundo de ir a donde debes ir y conseguir encontrarlo. ¿Tú dirías que tienes además de una estantería o varias estanterías llenas de cuentos, también una maleta existencial con muchas historias? Bueno, claro, a los 80 añitos que he cumplido hace unos días, pues sí, uno ha vivido muchas cosas y esas cosas a veces te complacen, a veces te pueden apenar, pero bueno, eso va generando una carga que seguramente se va reflejando luego o se va transmitiendo a la ficción. Por lo tanto, ¿la memoria en cierto modo tiene peso en tu obra? No, es que la memoria no es mi obra, en lo que somos los seres humanos es verdaderamente fundamental. Es decir, la memoria es la materialización del tiempo. Ese tiempo que se escurre, que, en fin, Stephen Hawking decía que, en fin, esa flecha irreversible, bueno, pues la memoria es la manera de que esa flecha no sea irreversible. Recorremos otra vez el tiempo vivido a través de la memoria. Y desde luego la memoria forma parte de lo que es la literatura. La literatura es memoria. Es decir, en todos los sentidos. O sea, sí. José María, ¿qué ha desvelado del ser humano este terrible argumento, podríamos decir, de la pandemia esta que estamos viviendo en primera persona? ¿Perdón? ¿Qué ha desvelado del ser humano esta pandemia? Mira, acabo de leer hace poco una estupenda entrevista con Carmen Iglesias, la directora de la Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española, sobre precisamente lo que son las pandemias. En la Ilíada empiezan ya las pandemias, las pestes terribles, ¿no? Los aqueos, mueren todos por una maldición, y las pestes han estado con nosotros. Ella va estudiando muy bien cada peste, cómo se han producido las pestes, y yo creo que la peste nos ha vuelto a demostrar que estamos como estábamos. O sea, en fin, es tremendo lo irracional, lo absurdo. Hay avances científicos, naturalmente, pero, en fin, cuando yo veo las noticias falsas, las noticias dudosas, los cambios cada día, los problemas incluso entre nuestros gobernantes y nuestros políticos, o sea, esa guerra que tienen, en fin, a mí me parece que lo que nos ha enseñado es que no hemos cambiado prácticamente nada desde la peste negra del siglo XIV, o sea, que seguimos siendo, en fin, que tenemos que mejorar, o si no, nos llevamos por delante el mundo, ¿no? Miembro de la Real Academia Española de la Lengua, M minúscula, una letra que, bueno, a mí en particular me hace pensar en ciertos conceptos en voz alta, y sobre los cuales te voy a preguntar. Por ejemplo, se me ocurre la palabra, el concepto metas. Y no sé, José María, si tú eres exigente contigo mismo al marcarte objetivos. Pues hombre, no quiero que parezca petulante, pero yo sí soy exigente conmigo mismo. Es decir, el libro que trabajo, y puedo poner ejemplos. Por ejemplo, acabo de publicar un libro, Cuentos del Antropoceno, que habla un poco de cómo estamos en este momento el mundo, etcétera, desde la ficción y con cierto humor, pero para eso profundicé para ver lo que son los mares de basura, el océano de basura que hay en el Pacífico, los continentes de basura. Profundicé para ver todo el tema de las abejas y digamos, la migración que se produce, gente que va llevando colmenas de un lado a otro para seguir polinizando. En fin, profundicé en muchas cosas. Cuando escribí aquel libro de aventuras, la trilogía sobre las aventuras americanas, en fin, El oro de los sueños, etcétera, me leí, tengo aquí prácticamente a todos los cronistas de Indias, ¿no? A mí me gusta, sí, yo creo que cuando uno se mete a escribir una novela, además, que quiera enfocar desde una perspectiva, tiene que profundizar ya no solo históricamente, sino psicológicamente, dramáticamente. En fin, yo en eso me saldrá bien, mal o bien, pero yo intento, en fin, profundizar en el asunto. Sigamos con conceptos que empiezan por M. Por ejemplo, mutismo. ¿Qué te deja a ti absolutamente mudo en el día a día? Pues mira, a mí me deja mudo, y además
creo que es nuestro fracaso como especie la avaricia. La avaricia del ser humano. Todo lo que sufrimos en el mundo, aparte de los azares y de los virus, había que dar vueltas también a esto, viene de la avaricia. Somos un ser profundamente avaricioso. Y en este momento, a mí me decepciona mucho el siglo XX, me ha decepcionado. En los años 80 yo todavía era optimista, me decepcionó mucho el siglo XX. El siglo XXI, caramba, tiene que seguir avanzando, pero esta avaricia que ves continuamente me parece algo, vamos, algo que no sé, efectivamente me callo, no tengo más que decir. Bueno, pues te propongo otro concepto, como es el de magia. No sé cómo defines la magia y si recuerdas algún momento especialmente mágico en tu vida. Mira, la magia tiene algo que ver con el encanto, con el hechizo. Bueno, me parece que la academia saca esos sinónimos, lo atractivo. Y yo en la vida, pues sí, he tenido la suerte de vivir, pues no sé, en las montañas de León, en el Cabo de Gata, al cual voy recurrentemente, en muchos sitios del mundo que he recorrido, y además muchos con mi mujer, momentos mágicos, ¿no? Recuerdo que una noche nos quedamos a dormir en el hotelito que hay en el Machu Picchu y al día siguiente, sin que hubiese absolutamente ni un solo turista, hicimos un recorrido hasta el Inti Punku y llegamos a una enorme piedra. Yo me acerqué a la piedra y se oyó un ruido como de un enorme motor. Luego me enteré que realmente era un observatorio de sonido que tenían para enterarse de cómo iba el agua, que va a 800 metros más abajo, hay un río, y para poder opinar de cosechas, etcétera, ¿no? Pero esos momentos yo en la vida he vivido unos cuantos, ¿no? En sitios muy distintos, en los bosques del noroeste de América, he vivido momentos, pues un día los osos son muy peligrosos y te advierten qué tienes que hacer cuando llega un oso. Pues de pronto llegó un oso y el oso pasó a 5 metros de mí sin mirarme y yo dije, no estoy aquí, estoy en otro sitio, ¿no? Y cosas de estas, en Costa Rica, en el lago, en el canal, los canales del Tortuguero, que yo escribí una novela llamada La orilla oscura que transcurre en los canales del Tortuguero, bueno, allí viví momentos maravillosos, increíbles. Por ejemplo, uno es mínimo, una señora que en un bohío perdido en medio de una selva me hablaba con un español del siglo de oro. Así me hablaba. Yo decía, vamos a ver, Merino, ¿estás en el Tortuguero o estás en la casa de Lope de Vega? Y así he tenido la suerte, por ejemplo, en los templos de Taiwán, donde la gente viene y deja la comida para que los dioses la bendigan y luego se la lleva para comer. Bueno, pues hay algo allí que dices, ¿dónde estoy exactamente? Y ese sentido como de ruptura del espacio-tiempo y de sentirse uno, en fin, en otro lugar y siendo otro, lo he vivido felizmente bastantes veces en mi vida. Ahora que dices, y dejo un poco en suspensión los conceptos, me vienen otros que empiezan por M, pero como veo que muchas veces hablas contigo mismo y en determinadas ocasiones te refieres precisamente al no ser uno mismo, a ser otro, ¿dialogas mucho contigo mismo? Bueno, sí, yo he escrito bastantes cuentos sobre el tema del doble. Y yo creo que no somos una pieza. O sea, el hecho es que tenemos un sistema que tiene 2 brazos, 2 ojos, no vemos lo mismo por uno que por otro, que estamos partidos en 2. Y yo creo que el tema del doble es un tema, a mí me interesa muchísimo, he escrito cosas sobre él, he escrito ensayos también, no solo relatos, no solo ficciones, y efectivamente, bueno, pues dentro de mí hay otro, y además en todos. Cuando tenemos un tema grave, ¿qué hago? ¿Cómo? No, voy a ir por aquí, no, voy por allí, voy a enfocar esto así, lo voy a enfocar así, ese doble, y yo ese doble pues sigue conviviendo conmigo continuamente. Pues seguimos con los conceptos. Te voy a proponer otro, que es el de madrugada. No sé, José María, si tú eres ave nocturna a la hora de crear, a la hora de escribir. Bueno, para empezar, yo soy muy madrugador.
Yo a las 7:10 de la mañana ya estoy de pie y el día me cunde, no porque quiera, sino porque me despierto muy pronto. Y la verdad es que si estoy escribiendo, si estoy metido con algo, en fin, con una novela, con un libro de cuentos, tal, no tengo horas. O sea, mañana, tarde, noche estoy, incluso en los años en que yo trabajaba, entendía perfectamente lo que es el pensamiento esquizoide, porque yo estaba dedicado a mi trabajo, pero como estuviese trabajando con algo de la escritura, una parte de mi cerebro seguía dándole vueltas al asunto. Eso sí, yo lo manejaba, ¿no? Entonces, no, si estoy trabajando una novela o un libro de cuentos o algo por el estilo, día, mañana, tarde, noche, estoy continuamente con ello. Te propongo dos palabras más. La primera de ellas, madurez. ¿Cuándo crees tú que un escritor alcanza su madurez estilística o creativa? Bueno, la verdad es que yo de eso no puedo, yo no lo sé. A mí me sigue costando lo mismo escribir ahora una novela o escribir cuentos como cuando empezaba, cuando era joven. Es decir, eso de la madurez es muy difícil. No sabes nunca qué es eso de encontrar la madurez. O sea, es una rutina que tú dominas ya. Pues yo, desgraciadamente, no domino ninguna rutina. O sea, sigo trabajando las cosas exactamente igual que lo hacía cuando empezaba. Eso seguramente porque tendrás ese otro concepto, el último que te voy a sugerir, que es la motivación. ¿Cuáles son las principales fuentes de motivación en tu día a día, José María? Mira, son totalmente impredecibles. Ahora, precisamente con el coronavirus dichoso, paseo mucho. Mi mujer y yo damos 2 paseos de 1 hora al día alrededor de mi casa y tal. Y, bueno, las charlas, esos paseos que de pronto veo algo inesperado, ¿no? Ahora están floreciendo los árboles, ¿no? Se ven todos los árboles tronchados por Filomena, la maldita Filomena, que espero que no vuelva, ¿no? Luego noticias, de pronto una noticia te da una idea, ¿no? Las lecturas, ¿no? Bueno, es muy difícil decir cuál es la motivación. O sea, a mí la realidad es la que establece las motivaciones. O de pronto que alguien me llame y me diga, oye, José María, ¿por qué no me haces un mini cuento sobre el mar? Le digo, ¿pero cómo voy a hacer un mini cuento sobre el mar? Bueno, pues eso de pronto me entra adentro y al día siguiente a lo mejor me levanto por la mañana, escribo un mini cuento y digo, ¡qué desastre! Desayuno, te estoy hablando de algo muy reciente, y de pronto vuelvo y digo, ya está, el final es este, y lo termino. ¿Te motivaría más escribir un minicuento sobre el mar o sobre el mal? No, sobre el mar, era sobre el mar. Ahora, sobre el mal, me has dado una idea. Voy a ponerme, cuando terminemos, voy a escribir un minicuento sobre el mal y te lo y me sale. Muchísimas gracias. ¿Eres de los que lleva un cuadernito para anotar ideas? ¿En cualquier rincón encuentras una historia o de repente surge, la mantienes en mente hasta que llegas a casa y escribes? No, no llevo un cuadernito. Por ejemplo, ahora que he estado trabajando con los cuentos de doña Emilia Pardo Bazán, que en este momento están recopilados 362, sí llevé un cuadernito tomando nota de cada uno, eso sí. Pero ahora normalmente no llevo cuadernito y es una pena porque como ya soy mayor se me ocurre una cosa y a lo mejor luego digo, si se me había ocurrido algo y ya lo he olvidado, ¿no? Yo admiro a mi hija Ana que sí, lleva un cuadernito, toma nota y digo, eso es admirable, pero yo no llevo cuadernito, salvo cuando tengo que escribir sobre algo, que entonces sí, tomo nota meticulosamente de todo. Pues Ana Merino, que probablemente esté con nosotros la próxima temporada en el Club de las Letras. Hemos establecido ya contacto con ella, así que un saludo también para Ana Merino. José María, yo sé que a ti no te gusta ser juez, ni muchísimo menos. Has estado como jurado en muchos certámenes literarios y por lo tanto me gustaría, no sé si como crítico, como autor o como lector, me gustaría que me dijeras cómo ves el panorama de la narrativa española actual. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en el espacio del cuento veo que ha habido una renovación absoluta, además ya, y que ahora se escriben estupendos cuentos en España. Hay formidables
Y la prueba es que algunas osadas editoriales, como por ejemplo Páginas de Espuma, empezó a publicar cuentos de gente nueva, en fin, no sé si ahora cada vez serán más jóvenes. Yo es que ya soy muy, muy mayor, ¿no? Yo creo que en el mundo del cuento hay un panorama realmente excelente, extraordinario. Y en el panorama de la novela leo tal vez más ocasionalmente, bueno, no creo que sea inferior o peor al que está produciéndose en el resto de Europa, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un panorama literario creativo interesante. Y te voy a preguntar por la labor que ejercemos las radios universitarias, no solo en España, sino también en todo el mundo, ¿verdad? Muy desarrolladas, por ejemplo, en Sudamérica. ¿Qué papel te parece que desempeñamos, en concreto, en el fomento de la lectura y de la cultura en general? Bueno, mira, para mí la radio es el primer instrumento, digamos, de las nuevas tecnologías que yo conocí de niño, porque la radio pues me acompañó. La televisión, tardé años en descubrir la televisión, o sea, primero fue la radio. Y yo creo que la radio es un sistema moderno que es un gran transmisor de noticias y de cultura. A mí me parece, y además nada agresivo, porque la televisión, que también es muy interesante, es agresiva, tienes que estar con ella. No puedes no dedicarte a ella. Con la radio puedes estar y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa. Es decir, un momento, pero puedes estar... o sea, a mí la radio me parece un genial invento. La prueba es que sigue viva, a pesar de todas las tecnologías que han seguido entrando, digamos, de una manera invasiva en nuestro mundo, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de la cultura puede cumplir y cumple en estas radios que me estás contando un papel importantísimo, un papel fundamental. Primero porque transmite la voz, porque en esa voz puede haber desde poemas hasta informaciones, hasta... en fin, es muy interesante. A mí la radio me parece imprescindible. Antes te preguntaba por la magia, hacías un recorrido, ¿verdad?, por diferentes puntos de la geografía mundial, y me gustaría preguntarte, no sé si lo tienes o no, ¿verdad?, por un rincón, ese rincón, ese espacio en tu universo personal en el que te gusta perderte para reflexionar. Bueno, hay sitios que la verdad es que me gustan mucho, que esto que te contaba, ¿no? León. Yo voy de vez en cuando a León, tanto León como el entorno, porque cuando voy a León, pues voy, en fin, a darme una vuelta, a andar por allí, a comer, a tal, a lo mejor doy una charla. El Cabo de Gata, que hablé antes, yo he sido muy buceador. Ojo, no con botellas, ¿eh? Y de los sitios de buceo, el Cabo de Gata me ha mostrado lugares interesantísimos. Me he hecho amigo de muchas lubinas, porque hace muchos años era pescador, ahora aborrezco a los pescadores. De los pulpos, soy amigo de los pulpos. Y bien, son sitios que realmente me encantan, ¿no? Y bueno, y me hacen efectivamente, me ayudan a relajarme y a pensar y en fin. Y aquí, cerca de Madrid, en las estribaciones de la sierra, tenemos una pequeñita casita entre los pinos, y también es un lugar que me gusta. O sea, a mí la naturaleza siempre me relaja y al mismo tiempo, no digo me inspira, a lo mejor me inspira a corto plazo, a medio o a largo, pero esos son los lugares que me gustan, ¿no?, que me interesan. José María, ya que hablas sobre bucear, sobre esa inmersión, ¿verdad?, en el mar, ¿a ti te parece que la principal diferencia que hay entre la dimensión o la realidad que hay por encima de la superficie del mar y aquella que hay por debajo es el silencio? Bueno, efectivamente, está muy bien eso. A mí me encanta bucear. Claro, no sé, ahora estoy pensando, este año que he cumplido los 80, digo, ¿seré capaz de seguir buceando? Claro, hay playas, pues no sé, Calamarilla, pues ya sé que no voy a poder bajar porque es muy complicado bajar hasta abajo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor desde tal sitio ya me conozco todo aquello, no sé cómo me irá. Pero a mí lo que me encanta del buceo, aparte de ver esa vida que ves, jugar con los pulpos, porque yo ya, los pulpos, ahora resulta que me he enterado de que tienen una inteligencia extraña, etcétera, etcétera. Pues ver esos peces que de pronto dicen, anda, este pez que viene por aquí no lo había visto nunca, ¿quién es él? ¿Quién es usted? ¿No? Pues eso a mí la verdad es que
me parece algo sorprendente y bueno, y que espero poder seguir practicándolo, no sé cómo decirte, ¿no? Pues nos vamos a sumergir ya casi para terminar, José María, en el futuro, en ese mar cuyas olas se nos vienen encima, para preguntarte por, no sé si tienes algún proyecto a medio o incluso a corto plazo. Bueno, pues el confinamiento, el maldito confinamiento, pues a mí la verdad es que aparte de recorrer mi casa durante una hora, una vez, que era terrible, ir dando vueltas por todas partes para hacer algo de ejercicio, etcétera, también me inspiró una novela, o la idea de una novela, y la verdad es que, bueno, pues el año que viene, porque estoy esperando a ver si dura la pandemia, si se muere de una vez y termino la novela, porque la novela tiene que terminar con la pandemia, pero tengo eso ya un poco esbozado para publicarlo el año que viene. Pues ahora sí que vamos a terminar con una pregunta que en definitiva te pide, ¿verdad? Bueno, pues un mensaje, un consejo para aquellas personas que se están iniciando precisamente ahora en el mundo de la literatura. Probablemente algunos de ellos hayan leído mucho a lo largo de esta pandemia y otros puedan haberse iniciado también en ese arte de la escritura. ¿Qué mensaje le trasladarías a estos que se inician ahora mismo? Bueno, yo creo que leer es fundamental. Leer. Eso es fundamental. Es ahí donde está, en ese viaje que antes yo decía que es un viaje a otra dimensión, en ese viaje está lo fundamental del escritor. Porque yo creo que el escritor tiene una nostalgia de la lectura. Le gustaría estar charlando con Madame Bovary o con Don Quijote, ¿no? Eso para empezar. Y luego que no tengan prisa, que trabajen y que le den muchas vueltas a lo que escriben. El primer lector, eso ya lo dije antes, pero el primer lector al que tenemos que convencer los escritores es a nosotros mismos. O sea, la capacidad de decir, vamos a ver, esto, y no le puedo dar la vuelta y no puedo ir de la primera a la segunda persona, ¿y por qué lo tengo que plantear así? No tener prisa. Fundamental para escribir, no tener prisa. Pues ahí queda el mensaje, el consejo de nuestro abanderado aquí en la radio de la Universidad de Jaén, abanderado de la cultura, José María Merino. Lo decíamos antes, M minúscula dentro de la Real Academia Española de la Lengua, M pues de maestro, M también de escritor modélico. Así que ha sido un placer, ha sido un verdadero placer, José María. Espero que nos volvamos a ver pronto y que la próxima entrevista, si tú así lo tienes a bien, será bajo agua entre lubinas y pulpos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y encantado de esta charla tan fructífera. Un fuerte abrazo.